Amigos, ¿cómo están? Freddy por acá, en un nuevo capítulo de este podcast de Líderes Digitales. Oye, darle las gracias porque de verdad ha sido toda la semana. Yo sé que de repente puede sonar medio majadero, pero en cierta manera nos sorprende el alcance que ha tenido esto, la cantidad de personas que nos ven, que han visto el material que se está generando a través de este podcast. Y en realidad el valor que percibimos tiene que ver con la retroalimentación que nos dan. Y en realidad ha sido todo muy positivo. No solamente lo tomamos como una iniciativa que nos llena, sino también con orgullo. De verdad que ha sido no solamente los participantes, sino el círculo cercano, otras personas que lo han visto, la retroalimentación que nos dan, los comentarios positivos de un podcast real, un podcast con personas que cuentan su experiencia, que nos acercan un poco a este mundo tecnológico, pero a partir del relato, ¿cierto? No la ficción, no la inteligencia artificial, sino lo que es real. ¿Ya? Así que muy contento por eso, porque es el foco de este podcast, destacar a las personas y las historias que hay detrás de todas estas personas que son grandes líderes en este mundo de lo que es la transformación digital. Bueno, dicho eso, muchachos, a todos los invitados, aquí estamos en este podcast, este día viernes, con un gran invitado, una persona que conozco hace muchos años ya, y buscamos el espacio para poder reunirnos. Él participó en el evento, lo anticipamos porque participó en el evento de final de año, el año pasado, pero porque sabíamos que iba a estar en este podcast, sabíamos que no iba a aceptar la invitación, así que está con nosotros Mauricio Hinojosa, gerente TI. Bueno, una trayectoria enorme, Mauricio, y ahí tú también quiero que nos cuentes los posgrados que tiene, porque la otra vez nos encontramos y cuando tengo este posgrado me sorprendió, realmente. Bueno, y un poco lo que les digo siempre, las personas que de alguna forma van avanzando en estos roles estratégicos relevantes en las compañías, no es solamente porque sí, sino porque hay un sustento detrás educativo, experiencia, etcétera, un sinfín de cosas que estas personas asumen riesgo, etcétera. ¿Ya? Bueno, Mauricio, por favor, preséntate aquí a nuestro público para que te conozcan y puedan saber un poquito más de ti. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, me siento súper honrado. Han pasado personas que realmente tienen una historia muy entretenida. Yo llevo más de 25 años en tecnología, pero antes que todo soy un padre de dos hermosos hijos, Emanuel de 8 años, Lucas que va a cumplir 7 años este mes. Los dos futboleros me salieron y casado hace 12 años, que tuve de aniversario hace muy poquito. Y en tecnología llevo más de 25 años porque yo cuando estaba estudiando, antes de titularme ya comencé a trabajar en lo que era tecnología. Sí, por eso no me cuadra, porque eres joven, pues, como sí, 25 años. Me mantengo bien. Sí, sí, te veo, te vi joven, te vi que te vi muchas gracias. Súper joven. Entonces me llama la atención tanta experiencia, digamos. Sí, mira, partí en la empresa General Motors. Yo soy un agradecido de Dios porque en realidad partí en un proyecto de implementación regional como asistente del Project Manager. ¿Ya? Llegué de esas diosidencias a esa empresa que en realidad me marcó para toda la vida. Me mostró que lo que uno podía hacer por medio de la tecnología, no solamente desarrollar soluciones, sino también marcar personas y en realidad un foco muy orientado a los procesos, datos y a lo que es la propuesta de valor. Entonces, fíjate que ahí partí, tuve varios años, partí como en un proyecto regional con un argentino que yo recuerdo con mucho cariño, Pablo Kuliski, ya está en el Olimpo, ya Detroit, donde están todas las empresas de la parte automóviles. Y de ahí estuve 5 años. Tuve 5 años, me titulé, obviamente. Y tuve varias experiencias que siempre nunca he estado buscando trabajo, siempre he tenido la fortuna de que me llegan las oportunidades. Y pasé por empresas como AgroSuper, que sé que también pasó por acá, sí. De esa empresa muy linda, empresa que se ha ido profesionalizando con los años, líderes en lo que hacen, Sido Cooper también. Entonces han sido bastantes etapas muy buenas y de aprendizaje. Oye, Mauricio, bueno, un poco, siempre esta pregunta es interesante porque todos tenemos una historia un poco distinta. ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera? Porque hace 25 años, hoy día, sí, pensando en la tecnología que tenemos a disposición, de alguna forma se entiende, pero hace 25 años, o cuando nosotros arrancamos, no era algo tan asequible o alguno que tú dices a disposición ahí como para decir, uno se va a dedicar a esto que no necesariamente en ese momento estaba ahí a la mano. No era sexy.
No era para sexy. nada. No era sexy como ahora, no era Sí. glamoroso tampoco. Sí. Yo no te puedo contar la historia que algunos dicen, no, que cuando era pequeño hice mis programas y Sí. me gustó. Lo mío fue más racional. Vi que carreras podrían ser globales, que me pudieran posicionar no solamente en Chile, en distintos segmentos, sino también afuera. Y vi que la tecnología cumplía eso. Y me enamoró cuando comencé a ver cómo puede agregar valor en cosas concretas, en entregables concretos que te podían optimizar, mejorar, pero fue por un tema racional, es decir, qué es lo que veo a futuro que tenga más campo para poder cambiarse de industria o de país, y fue la tecnología. Mauricio, bueno, la otra vez nos encontramos hace tiempo, sí, en el Emprende tu Mente. Conversamos un poco, me acuerdo, y me contaste que estaba haciendo 2 postítulos al mismo tiempo. Sí. Ya, y sigo casado. Y sigue casado. Y en ese momento me contaste. Cuéntanos un poquito los postítulos que hiciste, digamos, un poco lo que te costó hacerlo o los aprendizajes que te dejaron esos postítulos. Sí, en realidad siempre, a ver, algunas personas creen que me gusta estudiar, pero lo veo como más que un gusto, es como una necesidad. Cuando veo que me faltan herramientas para poder hacer mejor, desempeñar el rol que estoy cumpliendo. Y creo que en ese sentido invertir en educación es una de las mejores decisiones que uno puede tomar, y de forma constante. Y aparte hice un par de diplomados en lo que es dirección estratégica. Hay una escuela de negocio que es la IS Business School, que de España, que me encanta la visión que tienen ellos. Hice un programa de dirección de proyectos estratégicos, y cuando nos encontramos estaba cursando un MBA de la Universidad de Chile. Sí. Y estaba haciendo un magíster en innovación en la Adolfo Sí, me Ibáñez. acuerdo. Y por eso te digo, y sigo casado. Porque cuando te haces un magíster, tú también hiciste, hay una estadística que dice que desde un 30 a un 35% de las personas que iniciaron casados terminan separándose. No tenía idea. Sí, Ya. sí, porque te demanda mucho. Sí. O sea, si te lo tomas en serio, te demanda bastante, y eso significa un costo familiar muy alto. Sí. ¿Y por qué hice el MBA? Porque a la larga, cuando comencé a presentar a un directorio, hablaba un lenguaje que para mí era, esto es súper lógico que hay que hacerlo para poder gestionar presupuesto, y vi que no conectaba. Ya. Entonces era, el problema lo tienen ellos o lo tengo yo. Obviamente yo me hice cargo de la parte mía de que no hablaba negocio de forma clara, simple, como si fuera a personas de 12, 16 años. Hay que hablar un idioma que te permita conectar. Entonces me sentí desafiado y comencé a hacer un MBA el año 2021 en la Universidad de Chile. Una experiencia muy buena, muy demandante también, pero también comencé a poder ver qué otro aspecto necesitaba ir mejorando en base a todos los cambios que se venían. Y ahí dije, es la innovación. La innovación constante es algo que las industrias mantienen empresas y permiten que mejoren su propuesta de valor, pueden desarrollar una nueva propuesta de valor o explorar. Y ahí me metí a la Adolfo, que esa la disfruté más que la primera, porque ya tenía un poquito más de experiencia, y obviamente esto no lo hubiera hecho si no estamos de acuerdo con mi señora, porque a la larga fue estar más ausente con mi hijo, Sí. lo cual es doloroso, pero todo esto son inversiones que uno tiene que proyectarse en el mediano y largo plazo, y yo creo que sí, fue una oportunidad súper buena. Sí. No te quiero hablar de una tercera que estoy pensando, pero porque mi esposa puede estar escuchando y después me puede llegar un palo en la casa, así que... Sí. Bueno, alguien me dijo alguna vez, me dijo una frase que me gustó bastante y me sentí tan identificado, porque me dijo, a mí no me gusta estudiar, pero sí me gusta aprender. Y creo que normalmente el profesional que avanza es justamente el profesional que está constantemente buscando nuevos conocimientos, desafiándose. De repente es muy fácil de repente quedarse en una posición, decir, bueno, ya lo logré, hice esto, estoy en tal lugar, etcétera. Pero un poco, y lo conversábamos hace un momento, todos estos líderes que han venido acá, un patrón común es justamente que siempre se están desafiando, aprendiendo cosas nuevas, tomando nuevos desafíos, y uno va entendiendo que también la hoja de ruta de cómo ellos van desarrollando su carrera está sostenida justamente por esto, por sobre todo como una inversión personal, ¿ya? Y sobre todo una inversión acá, en esto.
Y eso realmente ha sido como interesante porque yo cuando te conocí como gerente TI, ¿cierto? Y uno entendería, bueno, cómo fue la carrera de Mauricio para llegar ahí, pues, y ahí está, uno entiende de que si bien, como dices tú, arrancaste en una carrera desde el punto de vista de la ingeniería y a lo mejor aprendiendo cosas técnicas, se fue desarrollando por una decisión tuya hacia un rol mucho más de negocio, ¿cierto? Entender el negocio, estar en la estrategia. Pero eso no fue porque sí, fue por un desarrollo que tú hiciste para llegar a eso. Y tú mencionas algo que las personas que marcan, independiente la magnitud, pero son personas que están constantemente aprendiendo. Me recuerdo muy bien la historia de Theodore Roosevelt, que es uno de los presidentes de Estados Unidos y que marcó un hito. Hay muchos presidentes buenos, como otros no tan buenos, pero él siempre hizo hartas cosas importantes en distintos ámbitos. Y cuando falleció, vieron que tenía un libro bajo su almohada. O sea, a pesar de que era un hombre que logró muchas cosas y seguía aprendiendo. Y si tú ves patrones de las personas que a la larga marcan, siguen aprendiendo. Sí. Por lo tanto, es una responsabilidad de nosotros, como tú bien dices, podemos quedarnos conformes, sí, de decir, ¿sabes qué? Estoy cómodo, porque eso es súper válido, pero también es súper peligroso. Exacto. Porque el ser humano cada 3 años está en constante cambio, tu cuerpo cambia, es como tú lo canalizas, y eso te lleva a una responsabilidad de sacar tu mejor versión. Sí. Entonces yo creo que es importante el tema educacional. Y algo que tú mencionas también, Mauricio, de alguna forma una reflexión que yo hago, tiene que ver con también muchas veces ser humilde desde la perspectiva de reconocer el valor del otro. Y normalmente cuando yo hablo de este podcast, hablo justamente de que la gente que lo escucha entiende que aquí hay personas, en este caso como tú u otros que han venido, digamos que tienen un valor a partir de la experiencia, el conocimiento, su historia de vida, ¿cierto? El desarrollo que han tenido para poder llegar a estas posiciones de liderazgo, ya que no son fortuitas, ¿cierto? O sea, hay un trabajo detrás. Entonces, de cierta manera también es importante entender, y esto más que nada para la audiencia, de que también hay que aprender, uno puede aprender del otro, ¿cierto? Uno también puede aprender de lo que las experiencias que él tuvo, buenas, malas, y un poco el reflejo de este podcast, lo hablábamos antes de acá, tiene ese fin, ¿cierto? Acercar esta historia que muchas veces uno ve cargos, gerente pero desconoce todo lo que hay detrás, ¿cierto? Y en cierta manera esto permite humanizar ese cargo, ¿ya? Así que está buena la conversación, la reflexión que estaba haciendo, pero tiene que ver con eso, el valor para ustedes, los que nos están escuchando, de entender de que esto, por ejemplo, lo mismo Mauricio, si no hay una instancia podcast, nosotros nos conocíamos, a lo mejor lo más probable es que nunca hubiésemos conversado de estas cosas que estamos conversando. Esto permite poner unos temas, como decía, humanizar un poco el rol, ya, pero de la perspectiva de que la gente también pueda mirar y decir, bueno, ¿cómo Mauricio Hinojosa llegó a ser el gerente de TI y a trabajar todas estas empresas tan importantes como tú mencionaste? Fue por todo un ejercicio de sacrificio personal, de desafío constante, ¿cierto? Y de buscar desafíos donde no necesariamente tú estás cómodo, ¿cierto? Y yo creo que tocas un punto importante, Freddy, porque yo soy el reflejo de personas que invirtieron tiempo en mí también. Yo me hice cargo de la parte de conocimiento, a mejorar lo que se llama habilidades técnicas, blandas, que no son blandas, son más estratégicos. Pero también hubieron personas que uno, al ser humilde de poder acercarse para aprender, dedicaron tiempo para enseñarte, de corregirte. Y uno tiene que estar dispuesto a ser corregido, ser guiado, ser enseñado, a observar mucho, imitar las cosas que uno admira. Y también uno aprende de personas que realmente quizás por alguna situación no son tan buenos líderes o jefes. Yo me acuerdo muy bien una historia, yo estuve en una empresa, no quiero dar nombre para que no salga la persona aludida, que al principio por temas de personalidad, feeling, no había mucha conexión. Después me movieron y me hice cargo de una operación, y cuando yo me iba a otra empresa, me acuerdo muy bien que yo regresé y agradecerle. Y dije, ¿sabes qué? Te quiero agradecer XX porque aprendí contigo a crecer. Pero él no sabe que yo la pasé súper mal, sí. Pero yo crecí y yo lo valoré, porque aprendí a cómo no tratar a alguien, aprendí a cómo poder ser más flexible en ciertas cosas, pero igual me enseñó. Entonces sí, uno puede aprender de todo, como tú bien dices. Entonces hay que tener siempre un corazón enseñable, sí, y tener la humildad de reconocer que todos te pueden agregar valor. Tal cual.
Como dicen por ahí, no hay libro tan malo que no deje algo, ¿cierto? Me gusta, te la voy a robar esa. Sí, eso me lo enseñaron alguien que me dijo, no hay libro tan malo que no deje algo. Sí, en realidad uno, de todas las personas, de todas las experiencias, uno puede aprender. Lo importante es qué es lo que uno inteligentemente puede, como dices tú, absorber de eso, ¿cierto? Sí. Para bien o para mal, de alguna forma uno puede generar un aprendizaje. Hay que analizar que los dolores, inclusive los que son las cosas que tú puedes canalizarla para que te permitan hacer más fuerte o te puedan destruir. Y yo creo que ahí uno necesita en ese sentido canalizar todo lo que vivimos para ser más fuerte. Además que nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos, lo que estábamos charlando antes de esto. Ellos van a ser nuestros hijos, y los que no tienen hijos tienen sobrinos. Siempre hay alguien que te está observando. Sí. Alguien te va a imitar. No somos perfectos, pero sí podemos ir mejorando en el tiempo. Y ellos van a ver eso, esa resiliencia, esa capacidad de ir mejorando. Entonces yo creo que eso es una responsabilidad que hay que tomarla. Perfecto, bueno, estamos con Mauricio Hinojosa, gerente de tecnología. Bueno, gracias al público ahí que se está sumando a esta transmisión en vivo por segunda semana consecutiva. Hoy día estamos en Instagram, ya no estamos en TikTok por si acaso. Nos genera mucho problema TikTok en el sentido de algunas restricciones que tiene, porque esperan como más movimiento. Ya esto es un podcast conversacional, así que no podíamos pedirle a los invitados que se pusieran a bailar aquí para que TikTok nos diera de... Imposible. Exacto, entonces ¿qué es lo que hicimos? Bueno, cambiamos de plataforma y estamos todos en Instagram. Oye, Mauricio, cuéntanos un poquito, tú has trabajado en empresas de alimentos, importante, cuéntanos cómo es liderar proyectos de transformación digital en empresas de esta envergadura. Hay mucha gente que nos sigue, que a lo mejor está liderando este tipo de proyectos y de repente cuesta armar como una hoja de ruta. Hoy día tú, bueno, con la experiencia que tienes, los postítulos, ¿cuál es tu mirada que hay respecto a cómo liderar este tipo de proyectos? Yo creo que hoy día, sobre todo con todo lo que es inteligencia artificial, hay mucha ansiedad y muchos desafíos para poder estar haciendo algo. Y se han mezclado ciertos conceptos, porque antes hablábamos de transformación digital muy fuerte y después comenzamos a migrar esa conversación y hoy día es el tema de la IA. Pero muchas veces no estamos viendo en las organizaciones el nivel de madurez que se tiene en la empresa. Son como 3 factores. La madurez que se tiene como organización para estos desafíos, porque una transformación digital tiene que apuntar a cómo yo comienzo a hacer las cosas diferentes y cómo a través de eso mejoro mi propuesta de valor, sobre todo que hoy día está tan digital y la tendencia va a ser hacia ese punto. Pero también tiene que ver con la capacidad que tengo en forma interna. Entonces uno es nivel de madurez, segundo tiene que ver la capacidad interna que tengo. Y muchas veces las capacidades que se tienen para impulsar todo esto no se tienen que desarrollar. Y se topa con algo que nunca está el tiempo para desarrollar esas capacidades. Y número 3, conectar con desafíos reales. De hecho, uno de los podcasts que ustedes colocaron, no me acuerdo quién fue la persona, pero a la larga puede hacer una solución muy buena, pero no está resolviendo nada real. Y eso te demuestra que estás muy desconectado de tu cliente, de que eres tu cliente final, quien está dispuesto a, quien valora eso. Entonces, punto 1, nivel de madurez organizacional, y es algo que se puede trabajar. Número 2, el tema de la capacidad del equipo, no solamente con el tema técnico, que es hoy día muy valorado, sino también con la capacidad de hacer estos proyectos transformacionales. Y número 3, tiene que ver con conectar, y yo creo que este es el más importante, con desafíos reales. Tener una hoja de ruta para poder entender cuáles son los aspectos a resolver que agreguen valor, porque en algún punto tú te pierdes y comienzas a quemar dinero. Hay empresas que pueden quemar mucho más dinero que otras, pero estoy pensando en las empresas que están quizás con una deuda técnica de 10 años, que tienen sistemas antiguos, que tienen el desafío de los datos todavía no está resuelto, y quieren darse un salto a aprovechar estas bondades que hoy día tenemos. O sea, la IA hay que aprovecharla, pero eso no significa que todo lo que yo no lo he hecho o no he trabajado lo omito. Y creo que ahí está un gap gigante, porque hay empresas que están abrazando todo lo nuevo, eliminando todo lo antiguo, y parte de lo antiguo están también eliminando cosas que hacían bien, como la gobernanza de los datos, o ocupar la palabra gobierno de tecnología como que asusta, porque efectivamente se apuntaba a algo mucho más restrictivo, burocrático. Entonces hay que tener un equilibrio, y eso es leer el contexto en estos 3 puntos. ¿Para qué? Para aprovechar estas oportunidades.
Y también ayuda mucho, y yo creo que uno de los puntos que me he dado cuenta, Freddy, que está pasando, que se está valorando, y está muy bien el tema técnico, pero hay una ausencia de liderazgo que te permitan conducir y establecer la estrella polar de forma correcta, porque en algún punto nos vamos a perder. Pero cuando está la estrella polar puesta, cuando nos perdemos sabemos hacia dónde tenemos que mirar. Y esa voz de liderazgo veo, y no solamente lo digo yo, sino hay estudios, el 90% de las organizaciones, hay un estudio de McKinsey que se dan cuenta que tienen que desarrollar liderazgo. Hay un 86% que quiere hacerlo, pero solamente un 17% está preparado. Entonces, ¿eso qué significa? Mucha competencia técnica, muchas cosas entretenidas, pero sin resolver temas reales, al final va a desgastar a un equipo, porque va a ver que todo lo que hace al final no está impactando en nada, ningún cambio de comportamiento. Y quizás estoy siendo muy extremo, pero los datos te lo dicen en ese sentido. Y el liderazgo es algo potente que hay que también no despotenciarlo. Hay que fortalecerlo para canalizar como capacidad todas estas oportunidades que hoy día ya estamos teniendo a nivel tecnológico, a nivel organizacional. Oye, Mauro, una consulta, porque me surge, tengo una pregunta, pero no quiero dejar pasar esta otra pregunta que surgió a partir de lo que tú mencionas. ¿De qué se compone un perfil, alguien que ejerce el liderazgo? Explícame un poquito según tu mirada de cómo es ese perfil. Y lo otro es cómo tú compones equipo para ejercer ese liderazgo. ¿Cómo tú armas tu equipo? Sí. Esas son dos preguntas, pero... Sí. Yo creo que ya muchos, porque el liderazgo es una de las cosas que hoy día se habla y hay libros. Sí. John Maxwell declara liderazgo es influencia, y yo lo comparto. Tú no tienes que tener una posición formal de jefatura para ser líder. Por lo tanto, cuando tú constituyes un equipo, tienes que ver cuáles son los liderazgos que hay y poder utilizar esos liderazgos que ya existen dentro de un equipo para canalizarlo hacia el bien o de la visión que tú quieres construir. Y para eso tienes que primero entender también que cada persona tiene intereses diferentes a lo de la organización. Hay personas que van a valorar mucho tener un trabajo estable y no quieren más. Hay otros valoran el poder crecer en sueldo. Hay otros valoran, y ahí tú tienes que ver cómo mezclar lo que tú estás construyendo como visión, y tu visión va a estar alineado al objetivo estratégico de la empresa. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Y de la posición donde tú estás, y quizás tienes que buscar eficiencia. Entonces, buscar los intereses propios de las personas, analizarlo canalizarlo para que miren esta visión, y no es venderle, es poder darle propósito a las personas. Sí. Entonces, cuando tú tienes esta mirada de nivel de madurez de las personas, cuáles son los líderes naturales que tú tienes, puedes generar una estructura de trabajo que te permita alcanzar estos objetivos, pero en el camino ayudar a que la gente crezca contigo. Y ahí te vas a dar cuenta de algo. Del 100% de las personas, siempre de un equipo hay un 30% que está por sobre la media. Es decir, tiene un potencial alto para tomar una responsabilidad mayor en el corto o en el mediano plazo. Hay un 10% que va a sobresalir, que ya está para poder apuntar a otras cosas. Y ahí lo que tú tienes que desarrollar es criterio en las personas, para que tú no centralices las decisiones y ayudar. Y esto yo lo veo que uno tiene que trabajar con las personas, ayudando que trabajen contigo. Mira, yo lo hago y tú ves, después tú lo haces, yo te acompaño, y después delegar responsabilidad. Yo digo delegar más que responsabilidad, autoridad. Porque la responsabilidad sigue siendo tuya. Tienes que estar dispuesto a jugártela por tu equipo, incluso hasta que metan la pata, o las dos, pero que se sientan blindados, porque eso genera confianza y compromiso. Pero de estos 30%, también hay un 10% que como que va para otro lado. Sí. Me lo he encontrado. Y tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer con esas personas. Yo soy alguien que le gusta dar oportunidades, y que en algún momento todo suma. Y el resto, tú dices, ¿qué pasa con el resto? ¿Cierto? Tenemos el 60%, depende. Depende la corriente hacia dónde va, si van los resultados, se suman. Pero yo creo que uno tiene la responsabilidad no solamente de formar un equipo que dé resultados, formar un equipo que permita el poder tener liderazgo que te permitan mover estos proyectos transformacionales. Hay personas que le encantan hablar,
de cuánta gente han tenido a cargo, por ejemplo. Sí. 60%, no, yo he tenido 60%. Y tú vas, sí, entonces uno dice, no, ahí no estás generando un sistema, no estás generando una arquitectura para formar un equipo más fuerte. Y un equipo más fuerte no debe depender del líder o del que tiene la responsabilidad. Debe estar distribuida en las personas. Ojo, yo estoy diciendo que no es que yo voy a ver el EMOL mientras todos trabajan, no es eso. Significa que yo formo y el 60% de mi tiempo lo dedico, idealmente el 60%, a formar a mi gente, a corregir en tiempo real, a tener conversaciones difíciles en el tiempo correcto, no a evitar conversaciones complicadas, que muchas veces se hace eso. Y de esa manera, si tienes una visión clara hacia dónde van los desafíos, si tú tienes un nivel de madurez de las personas, en qué situación se encuentran, si es una persona que tiene el potencial pero tiene otras cosas que desarrollar, o sea alguien que tiene la actitud pero no tiene, puedes hacer un plan. Esto significa mucho trabajo, Freddy, pero te digo algo, vale la pena hacerlo, porque tú vas a tener una capacidad dentro de tu organización para impulsar las cosas difíciles, las cosas que otros no han podido hacer. Y esto significa invertir tiempo en las personas. Sí, bueno, Mauricio Hinojosa, gerente TI, estamos con él. En realidad hago la reflexión porque yo tenía una opinión muy parecida a lo que decías tú, pero en realidad la tuya excedió todo lo que yo tenía pensado. Muy completa tu respuesta. En realidad esta cápsula de lo que podemos sacar, lo que tú dijiste, es clave, porque de alguna forma siento yo en este relato que tú das, hay un orden de cómo uno debe enfrentar efectivamente el saber, el entender qué es liderar, que no es solamente una posición, no solamente es poder, sino también en entender cómo vincular a las personas hacia un propósito, ¿cierto? Y ahí pasa muchas veces que también las personas tienen que tener su propio propósito y ver cómo la compañía, el área o lo que es, donde ellos estén, se va de la mano o lo acompaña a ellos a ese propósito. El propósito de uno no puede ser el propósito de la empresa, cada uno tiene su propio, pero de alguna forma se acompañan y avanzan en un propósito común en beneficio de ambos, ¿cierto? Tal cual. Así que no, estuvo muy buena tu Hay un dato, ¿sí? ¿Sabes que Rockefeller se sacó una estadística y 42 personas se convirtieron en multimillonarios? Entonces, en una entrevista te preguntaron cómo pasó esto, y Rockefeller dijo, yo lo formé. Entonces tú puedes efectivamente formar personas que tengan logros. El éxito para mí es una palabra que va más allá de algo laboral. Tener logro implica que ayudas a alguien a que logre algo, significa que estás ayudando a una familia que está atrás de esta persona. Y yo creo que al final hoy día este rol de formar a las personas se ha ido perdiendo, pero tenemos que recuperarlo, sobre todo en todos estos cambios que hoy día se están impulsando tan aceleradamente. Bueno, a la gente que se ha estado sumando al podcast, estamos en el podcast de Líderes Digitales con Mauricio Hinojosa, gerente TI, una persona que conozco hace ya unos años. Se dio la posibilidad que puedes estar aquí con nosotros conversando de liderazgo. Mauricio es una persona con una trayectoria enorme y con, bueno, una cantidad de títulos también que lo avalan, así que es muy interesante todo lo que tú nos estás comentando. Solamente me queda como decirle al público, esta instancia, esto que tú comentas, hay que reflexionarlo porque de repente estamos en posiciones de liderazgo, ¿cierto? Tenemos, pero malentendemos el liderazgo, ¿cierto? ¿Qué significa? Sí. Y un poco lo que dices tú, y yo lo veo reflejado muchas veces en los comentarios que hace la gente cuando publicamos los videos o publicamos los cortos, como, por ejemplo, personas que trabajaron con estos líderes años atrás, después hacen comentarios diciendo, yo aprendí de ti esto, yo lo que hicimos juntos me acuerdo, me marcó mi carrera, estoy muy agradecido del aprendizaje que tuve contigo, arranqué contigo en mi inicio, tú me ayudaste a formar como profesional que soy hoy. Y en cierta manera, sí, pues eso es un logro, ¿cierto? Tiene que ver un poco, de alguna forma, como nosotros podemos trascender en la vida de otro, a lo mejor justamente conduciendo, enseñando, a lo mejor algo que de alguna forma, como dices tú, no necesariamente tiene que ver con indicadores o KPIs que tenemos que cumplir, sino también de la perspectiva de cómo yo ayudo a otro a crecer.
Mauricio, aquí, bueno, dentro de la pre-entrevista que hace Carolina, que está ahí con nosotros, estuvimos conversando, estuvieron conversando, yo no participo en la pre-entrevista, ¿por qué? Porque ahí se queda muy buena la pre-entrevista y después el podcast como que era distinto, prefiero que haya espontaneidad en la conversación. Y bueno, dentro de los puntos, lo que anotaron es que en una empresa que tú estuviste hubo un ataque ransomware. ¿Ya? Sí. En ese ataque lo que dijeron fue como rápidamente poder controlarlo sin un mayor problema. Cuéntanos un poco esa experiencia, porque hoy día es muy común, estamos escuchando mucho y cada vez más este tipo de problemas en las compañías. Me ha tocado conocer algunas de ellas donde empresas importantes han perdido mucha información y de alguna forma es súper difícil controlar no solamente el que no te pase, sino que una vez que te pasa, ¿qué es lo que se hace? Ahí cuéntanos un poquito tu experiencia. Sí. Hace 5 años atrás, cuando hablábamos de prepararse para ataque, teníamos que entender que la industria, siempre hablábamos, lo que estábamos medidos en esto es que la industria del ataque, de la ciberdelincuencia va 10 años por delante. Yo creo que esa brecha se ha alargado mucho más con todas las herramientas que hoy día se tienen. Sí. Por eso nos han saltado, por ejemplo, mitos, uno de los modelos, porque tienen el temor de que puede generarse mayor... Y las empresas no están preparadas por lo general. Por lo tanto, lo que hay que saber, y la pregunta es, no cómo evito que me ataquen, que eso hay que hacerlo, es cuando me suceda, cómo reacciono. Sí. Y ahí tú tienes distintas formas de poder hacerlo. Pero no sirve de nada tener un plan si tú no lo pruebas y lo certificas. Más que probar, certificarlo en real. Entonces yo entré a una empresa en donde ya los tenían caseros en el coloquial. Les pasaba computadores encriptados, pérdida de información. Entonces, al final lo que hay que hacer es establecer una higiene básica en el ecosistema digital, donde tú tengas tu base de datos, donde corresponda, antivirus, todo lo que nosotros sabemos. El tema de los respaldos, distintos tipos de respaldos. Y no solamente tener lo que se llama DRP, Disaster Recovery Plan, sino también un BCP, que es un plan alineado con la continuidad del negocio. Entonces, cuando te ataquen, tienes que saber qué es lo que tienes que primero levantar, qué es lo que no puede parar. Entonces, nosotros esto lo teníamos muy claro y todos los años lo certificábamos. Con el dolor de mi corazón, cuando me llaman a las 2, 3 de la mañana, que estábamos bajo este escenario, la respuesta fue súper fácil. Fue decir, hagamos lo que hemos certificado todos los años. Entonces, al final, todo funcionó. El equipo, el partner externo, la comunicación dentro de la organización, levantamos lo que era logística. Los clientes nunca se percataron del ataque y era porque había un plan que se ejecutó técnicamente, que se mejoraba todos los años porque lo certificábamos y hacíamos las correcciones y siempre estábamos viendo dónde más podíamos fortalecer esto. Entonces, a la larga, la organización, cuando pudimos recuperarnos nosotros en 4 horas, no perdimos información, tuvimos continuidad de negocio y todo lo que se despachó por guía, después estuvo en el sistema. O sea, fue para la empresa un respaldo de decir, estamos invirtiendo bien el dinero, no gasto, estamos invirtiendo bien el dinero. Estamos formando bien a las personas. Y después de eso, lo que se hizo fue sacar aprendizaje para poder bajar las brechas que teníamos, que se detectaron, el paciente cero, y mejorar, pero ahora en colaboración con el negocio, porque fue palpable para ellos, que a la larga las políticas de cambio de clave, que muchas veces las personas no quieren, tener el tema del AD, el control de los externos, ocupar bien las VPN, no exponer todo. Y era una empresa que tenía 20 años de deuda técnica en sistemas. Entonces, al final salimos fortalecidos. Pero también todo eso se debió al equipo, que fueron los que certificaron, que fueron los que trabajaron, que levantaron todo el tema. Uno fue el rostro, pero fue un logro de todo el equipo, que no era tan grande, y con el partner. Los partners acá son estratégicos, tener el partner correcto. Mauricio, bueno, estamos con Mauricio Hinojosa, gerente de tecnología. Bueno, saludos a toda la gente que se está sumando ahí a nuestro en vivo, ¿cierto? Por Instagram, ¿ya? Aquí una consulta. Normalmente, tomando en consideración lo que tú estás mencionando, Mauricio,
normalmente en alguna empresa, no muchas ya, como algo bueno, digamos, lo menciono, pero no, en algunas todavía se sigue viendo TI como que fuera un gasto, ¿cierto? Sí. De alguna forma como, como el área técnica, que incluso normalmente en la área tecnológica los costos, por ejemplo, de personal son altos comparados con otra área, y de repente las empresas mal ven, o no ven de buena forma a las áreas tecnológicas, como hasta que pasan situaciones, por ejemplo, como la que tú mencionas, que bueno, les salió bien, digamos, pudieron resolverlo sin que el cliente o los usuarios se dieran cuenta. Pero, ¿qué tan importante es que las áreas de TI se involucren en la estrategia de las compañías? ¿Qué tan importante hoy día la tecnología para que una empresa, como dices tú, bueno, y con los estudios que tú tienes, logre la innovación, la transformación digital y generar una propuesta de valor distinta, acompañado justamente con todo lo que hoy día tenemos a disposición? Yo creo que hay que ver que hoy día las herramientas digitales y el ecosistema digital que existe permite mejorar la propuesta de valor para los clientes finales. Si esta pregunta tú se la hicieras a la banca hace 30 años atrás, en realidad teníamos que ir a la sucursal, teníamos que hacer todo el tema papel, porque no había forma de cambiar esto. Pero hay un banco en Singapur que visualizó tener que el banco estuviera en el celular. Y hoy día tenemos tantas soluciones. Entonces, si tú tomas la tecnología como una capacidad más para poder capturar oportunidades de negocio y mejorar la experiencia de tu cliente, tienes que tomar decisiones también de hoy día TI a quién le estás reportando. Y muchas veces en este escenario que tú estás describiendo, Freddy, estás en la empresa con una mirada tradicional que no está mal porque ha permitido crecer la empresa hasta un cierto punto, pero hoy día las empresas que tienen mayor valor en el mercado son digitales. Sí. Ahora se habla de mangos. Antes era la 7 magnífica, bueno, después con lo de Tesla y con lo de Elon Musk cambió un poquito, pero son empresas que están con su valor al cliente en el código. Por lo tanto, hoy día una empresa puede generar una capacidad interna para capturar oportunidades y ofrecer una mejor experiencia a tu cliente. Los clientes valoramos hoy día la experiencia personalizada. Entre más personalizado tu trato es muchísimo mejor. Y eso lo que significa es poder ver a TI que te puede dar esa diferenciación de tu competencia, entendiendo de mejor manera a tu cliente por medio de los datos, poder tener una experiencia interna de exploración, que al final tener un mindset de innovación, de poder probar cambios en forma controlada. Esto tampoco significa que todos seamos, algunos están intentando hacer todo Spotify. Ya ese es el otro extremo. Sí. Hay que tener un equilibrio, pero hoy día a nivel de código y herramientas podemos mejorar la experiencia del cliente. Entonces TI tiene que estar en las conversaciones donde se hable de negocio, tener también liderazgo en TI que quieran también, porque también me ha pasado a ver gente muy brillante en temas de arquitectura empresarial, por ejemplo, en donde muy brillante lo técnico, pero no hay un interés real de conocer temas de negocio o muy desconectado. Sí. Entonces tienes que tener ese equilibrio de tener efectivamente esta capacidad técnica, pero involucrarte en temas de negocio, entender la empresa qué es lo que quiere, mayor participación de mercado, listo. ¿Cuál es la estrategia para conseguirlo? Y la estrategia hoy día ya no es a 5 años, es a 3 años, porque el mercado es muy exigente, muy cambiante. Pero creo que a través de la parte capacidad digital, se puede generar, y eso se está demostrando. Si no, fíjate lo que pasó con la industria de las empresas que estaban en los ferrocarriles, que no entendieron en qué industria ellos estaban, porque cuando aparecieron los aviones en Estados Unidos, ellos tuvieron que ser los primeros en haberse metido, porque su industria no era los ferrocarriles, su industria era el transporte de pasajeros. Si hubieran entendido de mejor manera, hubieran capturado esa oportunidad. Ahora, los que están en mercados tradicionales, alimentos, cierto producto, no visualizan esto, porque quizás no hay alguien que le pueda decir, podemos generar competencias para ver cómo capturamos oportunidades y conocer mejor nuestro cliente y ver cómo no es que nos reinventamos eliminando todo lo antiguo. ¿Cómo generamos algo nuevo, un nuevo producto, un nuevo servicio? Y que la gente esté dispuesta a pagar. Entonces yo creo que es un desafío para los que están en tecnología poder mostrar este valor.
es un trabajo doble cuando la organización de agua de arriba hacia abajo no visualizan o no quieren, y es súper valorable eso también, porque hasta ahora siguen operando, pero las empresas en 17 años, por estadística, si no tienen ciertas competencias, van muriendo. Antes las empresas podían sobrevivir 80 años sin marketing, sin mejora de propuestas de valor, y era porque el consumidor era leal. Hoy día la lealtad del consumidor a una marca no es la misma. La estadística dice que hoy día el 85-87% del consumidor ya no es leal a una marca, es leal a un buen servicio, un buen producto. Por lo tanto, eso nos exige a las empresas poder mejorar constantemente nuestra propuesta de valor. Y si hoy día, si te haces alimento y no ocupas tecnología para mejorar tu producto con menos sello, mejor sabor, algo está faltando. Quizás muy alarmista, pero a la larga hoy día tecnología es una oportunidad tremenda que las empresas pueden tomar para ir mejorando. Y se puede partir con eficiencia interna, que al final se traduce en un mejor precio, más competitivo para tu cliente. Pero hoy día tecnología tiene que ser uno de los pilares estratégicos, porque el mundo lo está entendiendo de esa forma. Bueno, estamos con Mauricio Hinojosa acá en el podcast de Líderes Digitales. Una explicación súper interesante, Mauricio. En realidad me quedo pensando en todo lo que me estás diciendo con mucha atención. De verdad lo tomo, me hace entender un poco el rol que tecnología debe tener en las compañías. Pero también aquí una pregunta. ¿Qué es lo que necesita una empresa, por ejemplo, para ir a este cambio, para considerar esto? ¿Cuáles son los prerequisitos que debiésemos tener? Porque a lo mejor tenemos la gente, tenemos los sistemas, tenemos el presupuesto, queremos hacer cosas, pero no entendemos cuál es la hoja de ruta. ¿Cómo arranca todo esto? Yo creo que hay que partir de tu cliente final. Las empresas que están teniendo más éxito son las empresas que están entendiendo mejor a su cliente final, a su consumidor. Quizá el ejemplo es muy trillado, pero Amazon es una empresa cliente céntrica, pero a la larga nos muestra el camino que hoy día puede tomar una organización cuando conoce de buena manera a su cliente. Otro caso es cómo podemos, y yo creo que esto es el desafío de todas las empresas, cómo puedes influenciar a tus consumidores. Y me acuerdo muy bien el caso de Nestlé en Japón, hablando de café un poco, café y té. Japón hace muchos años atrás un alto consumidor de té, pero no de café, por toda la tradición. Y entendiendo esto, Nestlé hizo una estrategia que la encuentro fantástica. Comenzó a sacar dulces con sabor a café en los niños. No digo que esté bien eso, ojo. Era el sabor, no sé qué. Y comenzó ellos a trabajar en la siguiente generación de consumidores. Y hoy día el consumo de café en Japón cambió. ¿Cómo cambias el comportamiento de tus clientes? Yo creo que eso hoy día apunta a que la empresa es hacerse las preguntas correctas. ¿Cómo puedes tú, una organización que sabes que la estadística hoy día de sobrevivir son 17 años, si no eres capaz de reinventar o mejorar tu propuesta de valor, entonces tienes que formar una estructura orientada a tu cliente y hoy día poder abrazar lo nuevo, manteniendo lo antiguo que te funciona, pero también replantear lo que no está funcionando y tener liderazgo que tenga la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esta es una muy buena idea, pero los datos dicen que al final este proyecto hay que detenerlo, o este dinero en realidad acá lo estamos quemando. Y eso creo que es un tremendo desafío, tener liderazgo que te permitan transformar el presente y construir este futuro para las organizaciones. Y mientras se tengan personas que tienen esa capacidad de pensar, pero no de hablar, en realidad yo creo que hay que trabajar desde la cabeza hasta abajo. Una de las empresas que yo admiraba mucho, y hablo en pasado, era la empresa 3M, porque tenía una cantidad de productos, desde un data show, desde cinta, desde zapatos, y era porque tenían una cultura de no castigar el error, una cultura de poder decir, efectivamente muchos productos nacieron de accidentes. Estaban creando un producto para no sé qué cosa, se le cayó al zapato, después cuando se mojó el zapato por accidente, el agua no entró y ahí, ropa repelente. Entonces, hoy día, cuando buscas resultados en corto plazo,
comienzas a perder esa capacidad de innovar, esa capacidad de experimentar y equivocarte en forma controlada. Tampoco significa quemar plata como loco, pero de atreverte. Y si tienes gente en el liderazgo que no están dispuesta a poder no ser contrario, sino a poder tener una crítica constructiva que permita tomar mejores decisiones, creo que hay que partir por las estructuras de trabajo. No solamente tener competencia, no solamente tener la gente, tener talento, sino trabajar en la cultura. Trabajar en esta cultura, que a la larga la cultura es lo que tú haces habitualmente. Sí. Entonces, si tú criticas los errores, si tú castigas y la gente no va a hablar porque no quiere exponerse, te estás perdiendo una tremenda oportunidad. Y ahí, Mauro, una consulta: ¿de dónde arranca esto? Porque, no sé, me toca a mí conversar con gerentes de distintas áreas y de alguna forma es como que la empresa tiene una continuidad operacional y como que están todos enfocados en esa continuidad operacional. Pero no hay un ente disruptivo y que tenga la voz necesaria muchas veces para decir, ¿sabes qué? Vayamos, reformulemos, pongamos más atención al cliente, analicemos más los datos, etc. Y esto es una pregunta que surge en base a lo que estoy diciendo, como una inquietud que surge en base bajo lo que tú dijiste, pero hoy día, ¿cuáles son las áreas encargadas de esto? ¿Son innovación, mejora continua, eficiencia operacional, procesos? Sí. ¿De dónde arranca esto? Voy a decir una frase que me va a matar, pero la voy a decir igual. Las empresas que forman áreas de innovación, por lo general, son empresas que innovan muy poco. Yo creo que la innovación, pero igual es un buen punto de partida. Ahí como que la arregleo, ¿no? Porque la innovación tiene que ser parte del ADN de una organización. De poder tener gente que no sean solamente excelentes ejecutantes, sino también gente con la capacidad de proponer. Yo me he encontrado muchas veces en proyectos de distintas magnitudes, empresas muy grandes, internacional, nacional, que cuando tú vas a consultarle a las personas que están trabajando, a los viejitos que están haciendo la pega, ellos tienen muchas ideas y soluciones que se desperdician. Entonces, al final se termina haciendo concursos, que está súper bien, no quiero criticarlo, pero te pierdes algo. Haces esa iniciativa, le diste un bono, hiciste, mejoraste y dices, soy innovador, porque hiciste esto. Pero al final hay que construir algo más de largo plazo, una capacidad que esté instaurada en la organización, que permita que la gente tenga la capacidad de comprometerse con el resultado de la organización y poder hablar con su jefatura y que ellos tengan el respaldo de poder ver y experimentar. Entonces, separo dos cosas. Separo lo que es la explotación, que es lo que hoy día hacemos y permite pagar las cuentas, con la exploración. Y ahí hay distintas formas de poder desarrollarlo, desde un área de innovación, pero yo soy más de la idea de un mindset de innovación en forma cultural, que va desde la cabeza hasta abajo. Y muchas veces este primer paso tienes las ganas, pero no tienes el conocimiento. Tienes que apoyarte con partners que te permitan, pero siempre y cuando vas a desarrollar esta capacidad interna para no tener esta dependencia. No tener dependencia en las personas o en el partner. Generarla como una capacidad. Y estos son caminos de largo plazo. Pero hoy día la pregunta es, ¿cuántas decisiones en las empresas están dispuestas a que sea de largo plazo? Yo creo que ahí llegamos al punto, que tienen que venir de las cabezas esto. Hay que plantear esto desde arriba hacia abajo. Y todo tiene que tener payback. Porque las empresas no son ONG. Tienen que tener retorno. Y ese storytelling tiene que estar muy claro. Yo creo que hoy día los directorios tienen la responsabilidad de trabajar más en colaboración con las universidades. Si tú ves los países desarrollados, efectivamente hay gente decano y personas de universidad en los directorios. Si tú ves, la tasa en Chile es muy baja, con suerte un 3%. Por eso entonces al final se habla de conceptos, innovación, transformación digital, con una estrategia no tan clara, pero con una mala ejecución. Y es porque tenés que ordenar. Yo creo que tenemos, para hablar en positivo, tenemos todos los elementos. Es solo ordenarlos. Pero sí, efectivamente, comenzar a tener estas conversaciones que estén en la agenda. Y comenzar efectivamente a atreverse a hacer esta exploración y tener esta cultura de probar, de experimentar barato, rápido, sacar conclusiones, no castigar el error y generar esta competencia. Porque vas a tener también, a través de eso, la capacidad de capturar gente talentosa
quiera trabajar contigo, que no es solo por plata, Sí. sino porque te atreves a hacer lo que están haciendo dentro de. Yo creo que eso es lo que han hecho las empresas startup, que están capturando mucho valor de personas que están saliendo de la universidad, que ya no quieren trabajar en la grande empresa, quieren trabajar en una startup o tener algo propio. Pero es porque lo que se le está ofreciendo a ellos es fome. Hacer más de lo mismo, ya la generación ha cambiado. Son otros los intereses. Pero tenemos todas las condiciones para poder hacerlo y hay que partir de a poco. Pero esto es de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba se puede, pero no sé si todos están dispuestos a poder arriesgar capital político. Algunos no se atreven. Exacto. Bueno, con Mauricio Hinojosa acá, de gerente TI, estamos participando en el podcast de Líderes Digitales. Bienvenido a todas las personas que están sumando. Nos quedan unos minutitos. Ha estado súper interesante esta conversación. Muchos puntos. Se me olvida a veces que este podcast es de inteligencia artificial, estamos de ver los conceptos todos, pero de repente nos enfocamos y tiene que ver también lo que hemos ido conversando. Pero cuéntanos un poquito. Tengo dos preguntas para ti antes que cerremos. Pero la primera, ¿cómo ves tú lo que está pasando con la inteligencia artificial? ¿Cómo las empresas lo dicen adoptar? ¿Cuál es el camino? Está fantástico. Yo creo que hay que adoptar la inteligencia artificial como una capacidad, no como una herramienta. Cuando ¿qué herramienta tenemos? Ya partimos mal. ¿Qué es lo que queremos resolver? Y hoy día, ¿cómo la IA nos puede ayudar en esto? Porque muchas veces se está confundiendo IA con automatización. Sí. Porque la automatización, yo tengo que tener todos los puntos, todos los pasos para tener un resultado. Con la IA es que yo digo, parto de A y quiero llegar a B, ve tú el mejor camino. Sí. Y yo creo que es eso. Entonces yo creo que es generar conocimiento en forma interna, tener desafíos y abordar desafíos no tan grandes para controlar este riesgo y esta incertidumbre, para generar este conocimiento. Y hoy día la IA está acelerada. Hace un año atrás hablábamos de DeepSeek, hoy día estamos hablando de cloud, en un año más vamos a hablar quizás, y los modelos de IA se están desplegando muy rápidamente, pero siempre te va a conectar qué es lo que estás resolviendo. Siempre tienes que buscar que tengas la capacidad interna dentro de la organización y conectarlo con objetivos reales. Entonces, abordar pequeños, cosas que realmente agreguen valor para generar esta capacidad. Perfecto, Mauricio. Sumé una pregunta más a las dos que me quedan, ahora me quedan dos. Dale nomás. Ya, ¿cómo hoy día el liderazgo? ¿Cómo debe ser el liderazgo pensando en todas estas definiciones tecnológicas que estamos teniendo? Sí. ¿Cómo debe ser reformularse? Yo creo que hay un desafío y quizás intentaré ser lo más corto posible, pero hoy día las organizaciones deben medir el liderazgo. ¿Y cómo se puede medir? Es midiendo que este líder forme nuevos líderes. Y a veces decimos, oye, pero no todos son jefes. No, liderar es influenciar, es tomar decisiones, es poder tomar un desafío, levantar la mano, cosas que nadie quiere resolver, yo lo tomo. Y que esas personas sientan este respaldo, este apoyo. ¿Por qué? Porque al final, si tenemos hoy día la cultura de este gran líder, ¿qué pasa si se nos va de la empresa? Perdemos un área, perdemos una forma de trabajo. Entonces hay que premiar hoy día también y medir. Fíjate que las empresas que tienen buenos líderes, el 77% de las organizaciones, de las personas dentro de la empresa, se compromete con la empresa por el líder que tienen. Entonces, si el 77%, si era un Gallup, que son estudios enfocados a eso, tenemos buenos líderes, vamos a tener gente comprometida con la visión de la empresa. Si tenemos buenos liderazgos y tenemos un ecosistema que forme líderes, va a generar que vas a disminuir un 25% la rotación de personas. Ya hay un incremento de más de un 20% de la productividad. Por lo tanto, hoy día el liderazgo es algo que debe también estar en la agenda de cómo lo medimos, cómo desarrollamos un ecosistema que no es solamente un taller, lo cual está súper bueno, pero que al final regresa y no hay cambio de comportamiento. Exacto. Según McKinsey, hacen cursos, llegan con conceptos, ideas, pero no está la cultura para poder que esto perdure en el tiempo y tener resultados. Hay una estadística que hay una pérdida proyectada en 5 años de $253 mil millones por temas de liderazgos que no generan capacidad dentro de sus propios equipos o este engagement. Entonces, yo creo que tiene que estar también cómo desarrollamos líderes, cómo potenciamos a los que tenemos actualmente para que la estrategia se ejecute de forma más rápida.
Perfecto. Mauricio, la última reflexión o pregunta. Mucha gente que nos ve son profesionales jóvenes que están ejerciendo, que están partiendo, que están egresando o que egresaron, y hoy día con todos estos cambios tecnológicos que está sucediendo hay un replanteamiento también de para dónde vamos nosotros también como colaboradores de una compañía. ¿Qué le podría decir a esos profesionales hoy en día, según lo que tú ves, lo que has vivido, digamos, de cómo viene el camino para ellos, o qué recomendación le podrías dar? Yo creo que la capacidad de aprender hay que mantenerla y hay que cultivarla. Sin embargo, con todo lo de la IA, lo que no se reemplaza son las relaciones. El poder tener que tú te preocupes realmente de las personas que están a nuestro alrededor. Porque al final, si tú me dices la IA va a reemplazar muchas cosas, por supuesto que sí, pero el criterio humano no. La capacidad que tenemos nosotros de conectar con las personas, conectar con el cliente, entre los mismos colaboradores, el poder conectar hasta con las personas que te caen mal, preocuparnos, porque al final vamos a ser tecnológicamente muy bacanes, con muchas soluciones muy bacanes, pero muy desconectados. Hoy día ya está pasando. Entonces yo creo que hay que tener una visión de preocuparse por las personas que están a nuestro alrededor, pero genuinamente, no por un interés de querer recibir algo, porque al final todo lo digital, todas las soluciones, todo lo laboral nos ayuda, pero ¿cuál es el legado que estamos dejando? Los que están enfocados en sacar un producto, bueno, sáquenlo, pero si eso significa romper relaciones y descuidarte, no, nadie te va a recordar por el producto que tú sacaste. Exacto. Van a recordar cómo lo hiciste sentir, cómo lo trataste. Obviamente tengamos el producto, pero no a toda costa. Sí. O sea, yo creo que es que nos cuidemos como sociedad, que nos cuidemos, y hay que partir con el que está al lado de nosotros. Perfecto. Bueno, Mauricio Novosa, gerente TI, me quedo con lo último que dijiste, que tiene que ver, justo yo tuve esta reflexión durante la semana, un tema que me pasó, y fue el fin no justifica los medios. O sea, uno no puede pasar por encima de las personas, de las cosas, de toda la lealtad, etcétera, por lograr un objetivo. No todo eso, ¿cierto? Al final del día uno está construyendo un propósito, y ese propósito se compone también de personas, ¿cierto? Así que, Mauricio, agradecerte por haber estado acá. Muchas gracias, ha sido una gran conversación, lo hemos pasado súper bien. Bueno, saludo a todos los que nos están viendo ahí a través de las redes, que puedan seguir viendo los capítulos. En un par de días más vamos a estar publicando este capítulo. Esta semana o estos días va a salir el de se me fue el Juan Ignacio, perdón que no es mucha gente, pero Juan Ignacio Muñoz, que estuvo la semana pasada con nosotros, va a salir ahora. Y el tuyo, Mauricio, bueno, queda disponible para que lo puedan ver tantas veces como necesiten en nuestra red. Y ha sido un gran capítulo, de verdad, Mauricio. Te agradezco la participación por la invitación y el estar aquí y darte el tiempo de colaborar con nosotros. Bien, y un saludo a mis hijos, Emanuel y Lucas, que están viendo. Así que gracias, Freddy, por la instancia de compartir contigo. Bueno, nos vemos la próxima semana, si no me equivoco, con un nuevo invitado hablando de inteligencia artificial, transformación digital y todo lo que está pasando en el mundo tecnológico. Nos vemos, amigos, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.